Continuación de los relatos de las almas del purgatorio a María Simma. María, quisiera preguntarte si almas de personas de otras religiones, por ejemplo judíos, han venido a visitarte. Sí, y están en la felicidad. Quien vive bien su fe está en la paz, pero es a través de la fe católica que se gana mucho más para el cielo. ¿Existen religiones que son malas para las almas? No, pero hay tantas religiones en la tierra. Los más cercanos a la fe católica son los ortodoxos y los protestantes. Hay muchos protestantes que recitan el rosario, pero las sectas son muy malas. Hay que hacer de todo para salir de ellas. María, ¿hay sacerdotes en el purgatorio? Aquí veo que María alza los ojos al cielo como para decir, ¡ay de mí! Sí, hay muchos. Esos no han colaborado para tener respeto por la Eucaristía, y entonces toda la fe sufre. Con frecuencia están en el purgatorio por haber descuidado la oración, y su fe ha disminuido, pero es también cierto que muchos de ellos han ido directamente al paraíso. Un encuentro inolvidable para mí fue aquel con un sacerdote cuya mano derecha era negra. Le pregunté la causa, hubiera tenido que bendecir más, me dijo. Di a todos los sacerdotes que encuentres que deben bendecir mucho más, ellos pueden dar numerosas bendiciones y conjurarían las fuerzas del mal. Lo dicho es muy importante. ¿Te han visitado almas que, sobre la tierra, practicaban perversiones? Pienso, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Las almas que he conocido, todas del purgatorio, no se han perdido, pero deben sufrir mucho para purificarse. En todas las perversiones está presente la obra del maligno. En modo particular en la homosexualidad. ¿Qué consejo darías a todas esas personas que son tentadas por la homosexualidad que tienen en ellos esas tendencias? Les diría de rezar mucho, para tener la fuerza de alejarse. Sobre todo hay que orar al arcángel San Miguel, pues es él, por excelencia, quien combate contra el maligno. Oh, sí, el arcángel San Miguel. ¿Y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida de nuestra alma, a la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno? Es cuando no se quiere ir hacia Dios, es decir, cuando se dice decididamente, yo no quiero. Te agradezco por esta aclaración. Y aquí te quisiera contar que, sobre este argumento, he interrogado a Vika, una de las videntes de Mejuyore, que me decía también ella que al infierno van únicamente aquellos que deciden de ir allí, y no es Dios quien los manda. Al contrario, Él suplica al alma de acoger su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús, y que por tanto no es perdonado, es el rechazo radical de su misericordia. Y eso en plena luz y en plena conciencia. Yo señalo que Juan Pablo II lo explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia, pero también en esto podemos hacer mucho, están en peligro de perderse. María, ¿tendrías algún testimonio al respecto? Un día me encontraba en el tren. En mi compartimento había un hombre que no terminaba de criticar a la iglesia, a los sacerdotes y hasta de ofender a Dios. No cesaba de maldecir, y yo le dije, usted no tiene el derecho de decir todo eso, no está bien. Llegada a mi estación. Mientras bajaba los 2 peldaños de la escalerita, dije Dios, Señor, que esta alma no se pierda. Algunos años después el alma de este hombre vino a visitarme y me contó de haber estado a la orilla del infierno y de haberse salvado solo por la oración que yo había hecho en aquel momento. Sí, es extraordinario ver cómo tan solo un pensamiento, un impulso del corazón, una sencilla oración por alguien, puede impedirle de caer en el infierno, porque es el orgullo que hace ir al infierno. Y el infierno es, el obstinarse a decir no a Dios, pero nuestras oraciones pueden suscitar, en quien muere, un acto de humildad, y solo un impulso de humildad, por mínimo que sea. Tiene tanta fuerza como para hacernos evitar el infierno. Un alma me contó, no habiendo observado las leyes de tránsito. Me maté a causa del golpe, mientras iba en motocicleta en Viena. Le pregunté, ¿estabas preparada para entrar en la eternidad? No lo estaba, agregó, pero Dios da 2 o 3 minutos para que se puedan convertir a cuantos pecan contra de Él con insolencia y presunción. Y solo quien lo rechaza es condenado. El alma continuó con su comentario. Interesante e instructivo, cuando uno muere en un accidente, las personas dicen que era su hora. Es falso, eso se puede decir, una persona muere no por su culpa, pero según los designios de Dios. Yo hubiera podido vivir aún 30 años, entonces hubiese transcurrido todo el tiempo de mi vida. Por eso el hombre no tiene el derecho de
Exponer su vida a un peligro de muerte, salvo en caso de necesidad. Un médico vino un día a lamentarse que debía sufrir por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más. Dijo que el sufrimiento, soportado con paciencia, tiene para el alma un valor infinito, se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. María, ¿no te parece increíble que alguno pueda llegar al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte, cuando lo ve? Bien, por ejemplo, un hombre me dijo que no quería ir al cielo, ¿y saben por qué? Porque, según él, Dios permite los injustos y las injusticias. Yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios. Me respondió, espero no encontrar a Dios, después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre su voluntad libre, podría impedir esta voluntad, pero no, quiere dejar a cada uno su libre elección. Dios da a cada uno, durante la vida terrena y en la hora de la muerte, muchas gracias para convertirse, aun después de una vida transcurrida en las tinieblas, pero si se pide perdón sin cálculo, ciertamente podemos salvarnos. Jesús dijo que es difícil, para un rico, entrar en el reino de los cielos. ¿Tú, personalmente, has visto a veces casos de este género? Sí, si hacen buenas obras, pero obras de caridad, si viven el amor. Entonces pueden llegar a ser como los pobres. Y ahora, María, actualmente, ¿te visitan las almas del purgatorio? Sí, 2 o 3 veces por semana. Quisiera saber qué piensas sobre las prácticas de espiritismo, por ejemplo cuando se llaman a los espíritus de los difuntos, se hacen girar las mesas, etc. No es bueno. Con frecuencia es el diablo quien hace mover las mesas. Oh, sí, es importante decirlo. Hay que hacer saber esto a la gente. Pues hoy, por desgracia, estas absurdas prácticas espiritistas aumentan. Cada vez más. Continuará. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like, comparte y escribe en los comentarios. Yo creo en la misericordia de Dios.